pasan carbón encendido. Y el estudio de hoy martes es un poco controversial, pero bueno, el domingo 6 de abril recibimos una tremendísima prédica de nuestro pastor Rubén sobre Efesios 2:10. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Eso fue el domingo? Y esto, cuando después que yo llegué a la casa, con permiso, ¿verdad? Dije, Señor, pero es que nuestro pastor verdaderamente está siendo ministrado por el Espíritu Santo. No es que uno lo haya dudado, pero cuando el Espíritu viene y resulta que tú tienes algo parecido, tú dices, entonces él lo que quiere es que yo lo siga desde el punto de vista de la reflexión. Es decir, hay que tener reflexión. ¿Por qué? Porque ese estudio dice que somos hechura de él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí nosotros quisimos. Yo busqué y el Espíritu. Yo tenía otra cosa, porque a veces nos pasa así, pastor. Yo tenía otra cosa y llegó el momento que dije, no, estoy recibiendo. Porque uno hace la reflexión. Yo fui, después leí todo lo que él hizo, analicé lo posterior, que es cuando entonces el Señor te hace cita y dice, explícalo así, así, así. Y se siente uno tranquilo, satisfecho. Entonces, dice que vamos a buscar en Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Segunda de Pedro. Y vamos a leerlo. Recordemos lo que nos dice Efesios 2:10, que Él nos va. Él nos hizo. Nosotros somos hechura de Él. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandes promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud fe y a la virtud conocimiento. Vamos a sentarnos. Gracias. ¿Por qué decía esto? Porque hoy el estudio decía que era un poco controversial, porque habla de la psicología, de la metafísica, de cosas que nos da un reflejo de cómo está el mundo en cuanto a las cosas que estamos oyendo. Nosotros sabemos que Dios nos da medicina que salen ¿de dónde? De las plantas, organismos vegetales que cuidan nuestro cuerpo siempre que Dios diga y obre. Nosotros nos hemos dado cuenta a través, y por eso es que cito esto nuevamente de Efesios 2:10, porque Dios nos hizo a hechura suya, pero no nos abandonó y nos dejó ahí. ¿Qué le pasa a un carro cuando lo hacen? Está implícita, ¿qué cosa? El mantenimiento de ese sistema. Entonces, viendo eso, tú tienes que coger y decir, es que Dios hizo también un mantenimiento, las plantas,
cosas que tenemos que comer, cosas donde si tenemos que ir a un médico, siempre que sea bajo la jurisdicción de nuestro Padre y oración. Me acuerdo muy bien el día que el pastor ese día estaba hablando de que Mimi, para que no hubiera fui yo el que le devolví la voz. ¿Qué hizo el Señor? Le dio la voz antes. Él siempre, no es que se apresura, no, Él siempre es justo. Exacto. Entonces, dice que la psicología es el estudio de la psiquis humana. Vamos a ver cómo yo hago y explico esto. Metafísica es más allá, después de la física cuántica. ¿Han oído esa palabra, verdad? A mí me gustó mucho la palabra cuando el pastor dijo que estamos en la puerta de Jesús. Y dijo que también ese era un lugar donde Jesús ya había abierto un portal. Esas son palabras también de hoy, un portal, una dimensión, una constelación, millones de cosas de esas. Pero el Señor cuando está en un lugar y está ahí, tú oyendo lo que Él te dice, Dios entonces procede a darnos las medicinas, a darnos todas las cosas que necesitamos, como dice segunda de Pedro. Y dice que no queremos ofender a los psicólogos, ni a los psiquiatras, ni a ningún técnico que ha estudiado estas especialidades. Solo queremos demostrarle al mundo, nosotros, que nosotros como cristianos no necesitamos ponernos en las manos de ningún psicólogo para obtener calma, paz y discernimiento espiritual. ¿Me equivoco o estoy en lo cierto? No necesitamos. Podemos en un momento dado ver que hay un familiar que no cree, entonces tú oyes que dice, voy a ver al psicólogo. Ustedes verán lo que hay aquí abajo. Dice, Dios nos ha dado las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como dice segunda de Pedro. Nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Jesús. Si el mundo quiere utilizar toda esa medicina abstracta y metafísica, bueno, no lo vamos a cuestionar. Pero nosotros los cristianos estamos en contra de aquellos que intentan sustituir la palabra de Dios por lo que dicen los psicólogos dentro de algunas iglesias. Yo me enteré ya que hay iglesias que se llaman iglesias psíquicas, iglesias científicas de Dios. Sigamos. Hay algunos cristianos que dicen, ¿y cuál es el problema en usar la psicología dentro de la iglesia? ¿Y cuál es el problema de usar las diferentes técnicas de psicoterapias para ayudar a los cristianos a superar sus problemas, sus adicciones, sus malos hábitos, sus conductas desviadas? Los psicólogos llaman a todos estos problemas adicción y problemas con el medio que nos rodean, que nos afectan, que dicen ellos que nos afectan nuestros sentidos, el medio. La Biblia llama a todos estos desvaríos pecado. Y desde allí luego comienza entonces la controversia. Pero hoy que nosotros estamos aquí, estamos estudiando que no podemos ni tratar por todos los medios de decirle a nadie que no esté ahí. Ore por ellos. Hemos quedado en eso, en otros estudios, ¿verdad, pastor? Vamos a orar, nos reunimos y oramos. La psicología muy raramente da resultados. Y si lo hace es de una manera muy superficial, porque no tiene el poder de la palabra de Dios de transformar a la persona. ¿Cuántas personas hay en el mundo que le echan la culpa a mamá, a papá? Oigan, desde el punto de vista bíblico, la psicología es un sistema de pensamiento que están en contra de los principios bíblicos.
Por favor, he sacado esa conclusión porque he leído un poquito las cosas por aquí o por allá y me atreví a hacerlo, porque no todo el mundo se atreve a hablar más de un psicólogo o de un especialista o de un metafísico. Los conceptos de la filosofía, de la psicología, respecto a la problemática del ser humano se contrapone con los pensamientos de Dios acerca de lo que somos los seres humanos. Entonces la cantidad de psicólogos y de técnicos de psicoterapias y terapéuticas que han invadido a la iglesia es como un ciclón, una tempestad, un tsunami que está arrasando. Perdón. Es por esas razones que se debe alertar. No es decir, oye, no vayas más nunca. Alértalo y dile los motivos por los cuales no son compatibles la Biblia con un metafísico. Ahora vamos a ver por qué. Dice, alertar a las iglesias y advertir a los que creemos que la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad para todo esto. Si usted no cree en la palabra de Dios es suficiente para suplir, que es suficiente para suplir nuestras necesidades de todo tipo, esto no es para usted. Claro, no estamos hablando aquí en sentido particular nuestro. Recordemos que el otro día hablamos de que esta iglesia, Satanás no la conoce. Se fue por ahí para allá. No la ve. Porque hay un misil y ametrallador. Dice, entonces usted puede usar la psicología. Esto que alertamos es para los creyentes que afirmamos que toda la respuesta que el ser humano necesita para solución de sus problemas de todo tipo, espiritual, mental, creemos que la Biblia lo tiene. Entonces, ¿qué dice Colosenses 2:10? Que estamos completos. Si estamos completos, ¿qué nos quiere decir? Que no necesitamos nada que no sea de Dios. ¿Me explico? Pablo dijo en Colosenses 2:10 que estamos completos, que no nos falta absolutamente nada. Dios dice que cualquier desajuste emocional, físico, espiritual que tengamos, la Biblia siempre nos dará la respuesta. Veamos entonces la gran diferencia entre la psicología y la palabra de Dios. Las teorías de la psicología contradicen rotundamente lo que la Biblia enseña acerca de la naturaleza del ser humano. La psicología contradice a la palabra porque da una solución a los problemas del hombre y Dios da otra solución. Y sus problemas, y son problemas diferentes. Ejemplo, los conceptos de la psicología consideran al ser humano como básicamente bueno. Todo manual de psicología lo afirma. Tuve que ir hasta ahí algunas cositas. La psicología dice, el hombre es bueno por naturaleza, no hay nada mal en él. La Biblia dice todo lo contrario. Y aquí empieza el dilema y el problema y se manifiesta el engaño. Se ofende a Dios al querer meter la psicología en la iglesia para ayudar a los creyentes. La Biblia dice que el hombre no es bueno. La palabra de Dios dice que el hombre nació con una naturaleza de maldad y nace en pecado. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta y su lengua engaña. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, por cuanto todos pecaron y están destinados, destituidos de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 3:12. La psicología, escuchen, promueve la creencia de la teoría de que los problemas que afectan al ser humano, por ejemplo, su estado mental, su estado emocional, es determinado por las circunstancias externas que rodean a las personas. Un ejemplo,
Si usted creció en un hogar donde su padre abusaba golpeándolo, ellos dicen que eso provoca en usted una circunstancia de víctima. Lo mismo que económicamente lo hayan afectado, usted es una víctima del medio exterior. Esto que dice la psicología es contrario a lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque esa definición que nos da la psicología nos exime de responsabilidades. Tú vas al psicólogo y te dice, tú eres una víctima, ya siéntate ahí, me te voy a dar un caramelo, un refresco, no llores más. Tu papá te daba golpe y tú no tienes culpa. Ay, mi madre. La psicología nos pone como víctima. La palabra nos dice que somos ante Dios culpables de desobediencia. Otro ejemplo, un hombre comete adulterio, se involucra con otra mujer y ella está casada. Y por supuesto comienza a tener problemas con su esposa, con sus hijos, con su mamá, con todo el mundo. Entonces las presiones externas comienzan a estresarlo, a tener insomnio, no descansa, se le alteran los nervios. Entonces dice, voy a ver un psicólogo. Sí, porque estoy... Dice, yo con el psicólogo, dice, ya el psicólogo le comienza a hacer una historia que lo tiene fuera de sí. El psicólogo, ajeno a los caminos de Dios, le dice que no hay problema, todo hombre hace eso. Toma tal pastillita y a dormir en paz. Debes aprender a manejar esa situación, dice el psicólogo a la persona que faltó el respeto a su esposa, a Dios sobre todo. El psicólogo, ajeno a los caminos de Dios, le dice, no hay problema, todo hombre hace eso. Debes aprender también a manejar toda la situación en tu hogar y ser un hombre íntegro. Pero si ya él pecó y ha cometido toda esa falta, va a ser íntegro. Los alcohólicos van al médico porque los psicólogos le dicen que está enfermo. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. La psicología no puede dirigir los problemas espirituales del hombre. En estos tiempos del fin, las consultas de psicoterapistas, de logopedas, terapistas de conducta infantil, psicólogos, psiquiatras, están repletas. Los niños, en más de un 80%, están afectados por autismo y otras enfermedades neurológicas. La Biblia explica por qué está sucediendo esto. Están estos efectos en las profecías, están todos en las profecías bíblicas, lo dice la palabra. La psicología no puede enfrentarse a estos problemas con pastillas y con psicoanálisis, no puede. Tenemos que reconocerlo. La palabra de Dios instruye al ser humano desde niño para que no se pierda en los caminos. Los psicólogos tienen por desconocimiento de la palabra de Dios el mundo al revés, lo tienen al revés. No los acusamos ni los censuramos. Estamos alertando a los creyentes en Cristo que solo la fe en Cristo salva. Nos controla, nos da libertad, nos da sanidad mental, nos cura de toda persecución satánica. Debemos reconocer que la maldad de todos los seres humanos sin Cristo son malas obras. Las decisiones pecaminosas de aquellos que están distantes de Jesús son las consecuencias que están arrastrando a nuestros hijos al abismo. Hay que acercar a nuestros familiares, jóvenes y niños a los caminos de Jesús. Solo así alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Y qué difícil, hermano, se hace hoy decirle a un niño, ven, siéntate aquí, vamos a orar. Se lo digo por experiencia. Yo voy a Miami, donde tengo mi familia. Tengo bisnietos y nietos y qué sé yo. Y le llevo alabanza. Y cuando venga a ver, ellos me ponen un reggaetón. Yo le digo a la madre, ¿qué es esto? Porque
Me dicen que es música, digo, mira, no, mira, si Beethoven resucita, si todos esos músicos clásicos oyen el reggaetón, se vuelven a morir. No estoy en contra de una música moderna porque en mi tiempo, que hace muchos años, estaba el rock, se recuerda, y habían otros ritmos que la gente de la nariz un poquito levantada, Carmen, ¿qué hacía? Mira cómo baila la salsa, el merengue, millones de cosas de eso. Pero debemos recordar que la maldad de los seres humanos sin Cristo son malas obras. Hay que acercar a nuestros familiares, solo así alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo para enviar la lluvia a tu tierra y en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no vas a pedir prestado. Siempre la Biblia nos habla de eso, que es mejor que dar que recibir. Pero qué difícil a veces cuando tú tienes que coger, vamos a sacar un 1 con 2 ceros. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Dalo y no lo pienses. Porque les digo una cosa, el diezmo no tiene que ver nada con este estudio, pero qué trabajo pasamos a veces en comprender que cuando tú le das a Dios, no es como otras iglesias de que ven y siembra, que vamos a llegar ahí ahora porque es la metafísica y con eso vamos a terminar. Pero tú tienes que de verdad entender una cosa. Si es mejor dar, ya no es tan solo, porque en Malaquías 10, tú sabes cómo nos llevó el Señor ahí. Ustedes me robaron. Era otro tiempo, las traducciones, etcétera, etcétera. Dice, Jehová nos dice, no te apartes de toda la palabra que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. No te apartes. Porque el ser humano viene con un sello dentro que dice Jehová, Dios, te hizo, te salvó. Y cuando te ves perdido, viene y te levanta. Como bien dijo el pastor el otro día, levántate. No lo juzgues, que eso cuesta también trabajo, porque a veces uno coge y uno dice, sí, pero no. ¿Pero por qué es así? Mira. Tú mismo me has dicho, hay que perdonar toda ofensa, toda cosa. No te consumas tú en agonía pensando que aquella gente te da la otra mejilla. Es duro. ¿Qué dijo Cristo? Que la capa y si te dan en la cara, ¿cómo es? Pon la otra mejilla. Aquí se refiere a que dice que tienes que dar de verdad. Dice que el corazón del hombre es malo y que las decisiones llenas de pecados son las causantes de los problemas espirituales y mentales. No tiene la capacidad de pensar con sabiduría, con sobriedad, ecuanimidad. De ahí cae en manos de los psicólogos y terapistas confundidos. Busquemos Marcos 7, 20, 21, 22 y 23. Pero dice, ¿quién decía? Jesús. Que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maleficencia, soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El psicólogo te dice al revés, de que fuera sale para contaminar, de que todo lo de afuera te contamina. Y no es así, es lo que está dentro de nosotros, según dice Judas. Dice que es suficiente para darnos perfecta cuenta que nunca la psicología puede sustituir la palabra de Dios. Hoy sabemos
que por mucho que la ciencia abarque lo más profundo de la psique humana, esta especialidad no puede obtener éxito porque va en sentido contrario a lo que Dios quiere que verdaderamente sepa. Casi siempre los diagnósticos fallan. Que Dios sí todo lo sabe. Para ir terminando, quiero hablarles de un término que se está metiendo muy sutilmente en las iglesias: metafísica. ¿Pueden entender lo que es la metafísica? Pues yo no la entiendo. La metafísica es una palabra que significa más allá, después de la física, lo invisible, campos dimensionales, esoterismo. Sin entrar en detalles orgánicos ni muy profundos, veamos qué participación está teniendo en la iglesia a la que vamos 2 o 3 veces a la semana. Estoy hablando como si fuéramos nosotros yendo a esa iglesia. Si vamos a una iglesia donde exista la metafísica, dice dice, metafísica quiere decir adivinos, agoreros, ocultismo, esoterismo, hechicero. Eso está en Deuteronomio, que ya lo hablamos. Dice, brevemente quiero mostrarle, a la vez alertar cómo se están introduciendo términos cada vez más usados hasta en las iglesias de sana doctrina. Todo bien combinado, oigan bien, es aceptado y a la vez supremamente creíble. Todo bien combinado, es decir, si tú combinas una cosa así, 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 y lo explicas más o menos, es aceptado y es supremamente creíble, aunque sea falso. Sabemos quién es el que siempre nos pone mal y el que vino a mentir, a matar y a hacer todas esas cosas. Dice, la metafísica viene desde el siglo I antes de Cristo. Platón, Aristóteles, filósofos griegos escribieron mucho sobre esta materia. El pensamiento humano siempre ha querido buscar su origen y no le basta la ciencia, la religión ni la palabra de Dios. Estos términos griegos escritos hace tantos siglos vienen afectando al hombre desde sus orígenes y son esotéricos. Se han convertido en adivinos, hechiceros. La metafísica pregunta por los últimos fundamentos del mundo y todo lo que existe. Su objetivo es lograr una comprensión teórica del mundo y de los principios últimos, generales, más elementales de lo que hay. Porque tiene como fin conocer la verdad más profunda de las cosas, porque son y lo que no son. A ellos no les interesa la verdad. Ellos quieren explicarla de una forma a su manera. La metafísica ha logrado traspasar las puertas de las mega iglesias. Oigan esto, que con esto termino. Está buscando entrar aún en las iglesias de sana doctrina. Ahora veamos cómo estos pensamientos metafísicos han abierto el espacio de las predicaciones de algunos ministros de la prosperidad, que es la metafísica cristiana, y el por qué es tan atractiva en algunas iglesias cristianas. En estas iglesias se le enseña a las personas que el poder de la palabra tuyo te permite tener lo que quieras y hay que confesarlo todo positivo. Yo puedo, yo quiero, yo decreto, yo digo, yo hablo, sin contar con Jesús. Aun cuando estas circunstancias sean adversas, citaremos una de los más famosos pastores de la prosperidad, fulano de tal. Siempre al comenzar a predicar dice, en mi boca tengo un milagro. Ignora a Jesús. Cabe destacar que la metafísica intenta comprender lo que existe y por qué existe. Inténtalo decir, pero no puede. Tenemos que de verdad cuidarnos, digamos, de un metafísico que viene y te dice, espérate, yo digo, yo decreto, yo hago, yo pienso y repito esto 10 veces y se me da. Todos los que estamos aquí, ¿ustedes creen en eso? Claro que no. Hubo un tiempo en que la metafísica llegó a ser considerada como una disciplina de la filosofía. Pero con el tiempo ha degenerándose, haciendo y convirtiéndose en lo especulativo o en lo científico. Las iglesias metafísicas cristianas consisten en endiosar a los seres humanos, colocándolo en el lugar de Dios. ¿Ustedes han oído eso por ahí? ¿O yo soy el que estoy inventando, pastor?
Es verdad que hay quien llega ya a una iglesia y entonces el pastor, papá, papito. Hay iglesias por ahí que le dicen al pastor, papito. Ustedes lo saben, yo no me gusta hablar de nadie. Yo tengo una lista así grande que todos ustedes también saben y conocen. Pero no es nuestra intención. Y menos ahora que mira qué bendición tenemos con este muchacho que nos está ayudando a que prolifere lo que tú digas. El otro día te vi y digo, míralo. Y después vi al pastor como 3 o 4 veces. Digo, mira cómo está a la niña cantando, ustedes, a Carmen. Digo, Dios en silencio viene y te bendice. Porque aunque ustedes crean que no, eso hace así. Y llega un momento que lo saben 100,000 personas. Y entonces el mensaje que diste, tú no puedes estar poniendo, no, que fulano de tal, mengano, que hizo esto. No, ora por él. Pero es para una alerta. ¿Te das cuenta? Dice, yo decreto y Dios me obedece. Será hecho como lo determine yo. Aquí ya todo lo demás, bueno, es hablando, más o menos diciendo que todas esas iglesias hay que tener mucho control para no irse tras, como dijo Pablo, estamos en un tiempo que es peligroso y difícil. Que muchos se están yendo detrás de falsas doctrinas. Entonces estamos cerquita de un lugar precioso. Aleluya. Como dice la última coro que cantamos de Aleluya. Hay que ver a Dios y decirle, bueno es alabarte, Señor. Pastor, muchas gracias por todo. Gloria.